Hay noches que dividen tu vida en dos. La noche que voy a contarles fue una de ellas. Antes de eso, yo me reía de esas cosas. Espíritus, energías, posesiones, todo me parecía parte de historias exageradas que uno escucha en reuniones o en videos de internet. Pero después de aquella madrugada, no volví a dormir con la luz apagada. Y lo peor no fue ver a mi esposa con otra mirada. Lo peor fue escucharla decir, con una voz que no era suya: tú no puedes sacarme de aquí. Si están escuchando esto en la oscuridad, les recomiendo que enciendan una luz. Porque lo que vivimos esa noche todavía sigue dentro de esta casa. Mi esposa siempre fue una mujer muy creyente en lo espiritual. No hablo de religión. Hablo de energías. De limpias. De rituales. Ella decía que tenía un don. Que podía sentir presencias, vibraciones extrañas, cambios en el ambiente antes de que ocurrieran cosas malas. Muchas personas la llamaban bruja. Ella prefería decir que era una bruja blanca. Yo nunca me metí mucho en eso. La veía encender velas blancas en las noches. Poner vasos con agua debajo de la cama. Quemar hierbas que llenaban la casa de humo. A veces limpiaba el piso con un líquido de olor tan fuerte que parecía amoníaco mezclado con hierbas. Siempre decía que eso alejaba malas energías. Yo la respetaba. Era su manera de creer. Pero jamás imaginé que una noche tendría que usar ese mismo líquido para intentar traerla de regreso. Todo comenzó un sábado. Habíamos invitado a una pareja amiga. Los papás de unos compañeros de escuela de nuestras hijas. Gente tranquila, cercana. Nos llevábamos muy bien. Esa tarde hicimos carne asada en el patio. La música sonaba baja. Las niñas estaban dormidas arriba. Nosotros abajo, entre risas, cerveza y plática. Todo parecía completamente normal. Mi esposa, como siempre, estaba de excelente humor. Se reía mucho. Demasiado. Recuerdo que, por un momento, pensé que estaba más animada de lo habitual, pero no le di importancia. Conforme avanzó la noche, el compadre comenzó a hablar de santería. Dijo que su abuela le había enseñado ciertas cosas. Lectura de cartas. Protecciones. Trabajos espirituales. Mi esposa, fascinada, le pidió que le leyera las cartas. Él al principio se negó. Dijo que no era correcto hacerlo después de beber alcohol. Que abrir ciertas puertas en ese estado era peligroso. Lo dijo tan serio que incluso me hizo sentir incómodo. Pero entre bromas y presión, mi esposa insistió. Yo, sinceramente, ya estaba agotado. Era cerca de la medianoche y me sentía extrañamente cansado. Como si el cuerpo me pesara más de lo normal. Sin avisar demasiado, subí al segundo piso. Me acosté en el cuarto de una de mis hijas porque quería descansar lejos del ruido. Mi intención era simple. Dormirme antes de que me obligaran a bajar otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. Pero desperté de golpe. Alguien me estaba sacudiendo el hombro. Abrí los ojos sobresaltado. Era el compadre.
Su rostro estaba pálido. Tenía la respiración agitada. Compadre, despierta, algo le pasó a tu esposa. Baja, por favor. Miré el celular. Las 3:07 de la madrugada. Sentí un escalofrío sin razón. Bajé todavía medio dormido. Pensé que quizás se había puesto mal por el alcohol. Pero al llegar al último tramo de la escalera, la vi. Estaba parada frente a mí. Era mi esposa. Su cuerpo, su ropa, su cabello, su rostro. Pero no era ella. No sé cómo explicarlo. Hay momentos en los que el instinto reconoce algo antes que la razón. Su mirada estaba vacía y al mismo tiempo fija sobre mí. Los ojos brillaban con una intensidad extraña, como si reflejaran una luz que no existía en la habitación. Y esa sonrisa. Dios mío. Nunca olvidaré esa sonrisa. No era una sonrisa humana. Era demasiado perfecta. Demasiado quieta. Como una máscara. Como si alguien hubiera aprendido a imitar una expresión sin entender realmente cómo funciona. La comadre estaba sentada en el sillón, llorando. El compadre no se atrevía a acercarse. Mi esposa me miró y soltó una pequeña risa. Una risa seca. Baja. Sin emoción. Sentí como el aire de la casa cambió. Todo estaba frío. Demasiado frío. Me acerqué lentamente. ¿Estás bien? No respondió. Solo siguió sonriendo. Entonces levantó la cabeza un poco más y habló. Pero la voz no era la suya. Era más grave. Rasposa. Como dos voces hablando al mismo tiempo. Tú no puedes sacarme de aquí. Se me heló la sangre. No sé en qué momento la sujeté del brazo. Solo recuerdo escucharme a mí mismo preguntar. ¿Quién eres? Ella soltó una carcajada baja. Después giró el cuello lentamente. Demasiado lentamente. Como si los huesos crujieran. Ya era hora de que me vieras. El compadre dio un paso atrás. La comadre comenzó a rezar. Yo sentía que el corazón me golpeaba el pecho. Mi esposa dejó caer unas llaves al suelo. Me agaché por reflejo para recogerlas y en ese movimiento me golpeé brutalmente la frente contra el barandal metálico. El sonido seco retumbó en la casa. Sentí el golpe, pero no el dolor. Porque cuando levanté la mirada, ella estaba frente a mí. Demasiado cerca. Sonriendo. Susurró. No puedes sacarme. Esta casa ya me pertenece. Fue entonces cuando recordé el líquido con el que hacía sus limpias. Corrí a la cocina. El frasco estaba debajo del fregadero. Lo abrí. El olor era insoportable. Penetrante. Químico. Herbal. Regresé con ella. Le froté las manos. El cuello.
Las muñecas. Acerqué el frasco a su nariz. Durante unos segundos. Parpadeó. La sonrisa desapareció. Sus ojos volvieron a ser los suyos. Confundida, me miró. ¿Qué pasó? Sentí alivio. Por un segundo pensé que todo había terminado. Pero entonces el ambiente cambió otra vez. Un olor horrible comenzó a invadir la sala. Era un hedor nauseabundo, como desechos de gato mezclados con humedad y carne podrida. La expresión de mi esposa cambió frente a mis ojos. Fue gradual, lenta, como si algo desde dentro estuviera empujando otra cara hacia afuera. La sonrisa volvió, más amplia, más grotesca. Y entonces dijo algo que jamás podré olvidar. No debieron abrir las cartas. El compadre se puso blanco. Retrocedió. Me confesó, con voz temblorosa, que al final sí había aceptado hacer la lectura. Dijo que una carta salió volteada. Una carta negra. Una figura sin rostro. Y que en cuanto la puso sobre la mesa, las velas comenzaron a apagarse solas. Mi esposa había empezado a reír. Primero normal. Luego cada vez más fuerte. Hasta quedarse inmóvil. Con esa sonrisa. Sentí un terror indescriptible. No era alcohol. No era una crisis. Había algo ahí. Algo que no pertenecía a este mundo. Las luces comenzaron a parpadear. La temperatura cayó todavía más. La puerta principal se cerró de golpe. Arriba, en el segundo piso, se escucharon pasos. Mis hijas. Corrí hacia la escalera. Pero mi esposa me sujetó del brazo con una fuerza imposible. Sus uñas se clavaron en mi piel. Si subes, ellas también me verán. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. La voz venía de su boca. Pero no era su voz. Era algo más. Algo antiguo. Oscuro. El compadre comenzó a rezar en voz alta. Sacó un collar de cuentas rojas y blancas. Se lo puso alrededor de la mano. Empezó a decir palabras que no entendí. Mi esposa soltó un grito ensordecedor. Las ventanas vibraron. Un cuadro cayó de la pared. Y entonces ocurrió lo peor. Desde arriba, escuché la voz de mi hija menor. Papá, hay una señora en mi cuarto. El mundo se me vino abajo. Subí corriendo. Empujé la puerta. Mi hija estaba sentada en la cama, temblando. Señalaba la esquina del cuarto. No había nadie. Pero el espejo reflejaba otra cosa. Reflejaba a mi esposa de pie detrás de mí, sonriendo. Cuando me giré, no había nadie. Solo mi hija llorando. La cargué y bajé de inmediato. Al llegar, mi esposa estaba tirada en el suelo, convulsionando, golpeándose contra el piso. Los compadres intentaban sujetarla.
De su boca salía una espuma oscura, casi negra. El olor se volvió insoportable. El compadre gritó que había que sacar aquello antes del amanecer. Tomó sal. La esparció alrededor de ella formando un círculo. Encendió una vela. Comenzó a rezar. Mi esposa abrió los ojos, completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad. Y entonces me miró directamente. No vine por ella, vine por ti. Todo dentro de mí se congeló, porque en ese instante recordé algo. Semanas antes, al regresar del trabajo, había encontrado una figura extraña enterrada junto a la entrada de la casa. Un pequeño muñeco amarrado con hilo negro. Pensé que era basura. Lo tiré. Mi esposa me regañó. Dijo que nunca debí tocarlo. Que seguramente era un trabajo dirigido a alguien de la casa. Nunca le di importancia. Hasta esa noche. El compadre gritó que aquello se había aferrado a mí y que estaba usando a mi esposa como puerta. La vela se apagó. Todo quedó en oscuridad. Escuché respiraciones. Susurros. Pasos alrededor. Y luego, una voz junto a mi oído. Ahora ya sabes que existo. Cuando regresó la luz, mi esposa estaba inconsciente. Despertó cerca de las 6 de la mañana. No recordaba absolutamente nada. Nada de la noche. Nada de lo que dijo. Nada de lo que hizo. Pero eso no fue el final. Porque desde entonces comenzaron a pasar cosas. Puertas que se abrían solas. Sombras cruzando el pasillo. Risas en la madrugada. El olor a desecho de gato apareciendo sin razón. Y a veces, cuando ella duerme, vuelve esa sonrisa. Esa misma. Quieta. Imposible. Como si algo siguiera ahí dentro. Esperando. Hace 3 noches me desperté a las 3:07. Sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos. Ella estaba sentada al borde de la cama, dándome la espalda, sin moverse. Le pregunté qué hacía despierta. Giró lentamente la cabeza y sonrió. La misma sonrisa. La sonrisa de aquella noche. Y me dijo: te dije que no podía sacarme. Desde entonces no he vuelto a dormir. Si esta historia llega a alguien que sepa qué hacer, díganme. Porque siento que cada noche está más cerca. Y tengo miedo. Miedo de que la próxima vez ya no tome su cuerpo, sino el mío. ¿Y tú? ¿Crees que realmente era una posesión? ¿O algo mucho peor? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, apóyanos con tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos reales en Testigos del Terror. Nos vemos en la próxima historia.
Si es que esta noche puedes dormir.